Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, doctor. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Aquí miren bien, bien. Queriéndoles dar una clase un poquito así light. El lunes de una vez les anticipo que no hay clases, ¿verdad? Sí sabían de que el 14, creo que no haya clases, ni 14 ni 15. Sí, licenciado, gracias. Entonces, por lo menos yo no voy a dar, no sé si la otra clase, no hablo por la otra cátedra, porque yo creo que cada uno hace lo que corresponde en su cátedra. No vamos a entrar en otros asuntos que no son los nuestros de derechos humanos. Bien, vean. eh, Les voy a hablar también un poquito sobre el trabajo, el examen nuevamente y algunas cosas, pero voy a dejar que haya un poquito más de personas. Ahorita hay solo, va a haber algunas personas y 36 más, dicen de plano, son como unos 50 los que hay ahorita. Pero así hay un poquito más de gente para poderles platicar sobre esto, ¿verdad? Que es nada más confirmar lo que ya sabemos de cómo va a ser la situación del trabajo. Hoy nos toca ver sobre lo que es la violencia estructural. ¿Se acuerdan ustedes de que les había dado, una definición sencilla de lo que era la violencia estructural? Y de hecho hasta fue parte de la prueba, que es la que se genera del mismo estado y que puede ser directa e indirecta. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, les había dado esa definición para que ya tuviéramos la idea por lo demás que hemos estudiado durante el curso. Porque en el programa antiguo está en este orden. Hasta ahorita toca ver la violencia estructural. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de aristas y ampliar un poquito más, pero es sobre eso que ya ha sido explicado previamente. Entonces, la violencia estructural, de alguna manera, está originado por todo un conjunto de estructuras, ¿verdad? Tanto físicas como organizativas, y vemos que no permiten una satisfacción de necesidades para la mayoría de la población. Por eso es que cuando yo les decía de la violencia estructural, busqué una definición más fácil y les dije que mejor lo tomáramos como la violencia que se genera del mismo Estado, porque es el Estado el encargado de velar porque se provea de esos beneficios a las personas. Entonces, cuando hay organizaciones o situaciones donde hay de alguna manera desigualdad, perjudica porque no todas las personas tienen acceso a satisfacer sus necesidades y muchas veces las necesidades básicas. Posteriormente a este pequeño resumen que les voy a hacer de la violencia estructural, porque no quiero adentrar tanto, ahora quiero adelantar. Posteriormente a esto también vamos a ver lo que es pobreza y ustedes que vamos a estudiar sobre lo que es pobreza y pobreza extrema. Entonces, hay personas que pueden o podemos decir, ¿verdad? No tenemos acceso a todo lo que es el beneficio o la satisfacción de las necesidades, pero sí tenemos a algunas. Y hay personas que no tienen acceso previamente a casi ninguna o a ninguna. Entonces ahí es donde ya se va dando la situación de la pobreza extrema. Así pues, como ustedes ya saben qué significa la violencia estructural directa e indirecta, puedo continuar explicando sobre esto. El término violencia estructural es aplicable entonces en aquellas situaciones en las que se produce de alguna manera un daño, perdón, pero cuando empiezan a entrar así tengo que dejar entrar a los que no tienen correo Gmail. Entonces, situaciones en las que se produce de alguna manera un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Ahí vamos a ver nosotros de que hablamos de la supervivencia, del bienestar, de las necesidades humanas, de la identidad, de la misma libertad, y que es de alguna manera resultado de los procesos que se dan en una contradicción social dentro de un país. Porque mientras unos no poseen el acceso a esto, otros gozan de recursos y de beneficios que son exagerados, ¿verdad? En el caso de nuestro país podemos decir nosotros el gran margen de desigualdad que hay entre la sociedad. Entonces, el término, de alguna manera, violencia estructural, va a ver de que hay un resultado desde el punto de vista de los estratos sociales, una estratificación. Por tanto, no hay necesidad muchas veces de que se dé una violencia estructural directa como las que les dije yo, de que
cuando se manda a ejercer algo en contra de una persona directamente por un funcionario, sino que es con solo el hecho de omitir darle el acceso a un servicio o a un apoyo a una persona de parte de las entidades del Estado o de proteger a la población en general, eso ya hace esa situación. Vean, yo les voy a dar un ejemplo, por lo menos hay muchos empresarios que reciben reintegro de lo que es sus impuestos, ¿verdad? Como una forma de promover, dicen ellos, ¿verdad?, el desarrollo social. Pero los empresarios de alguna manera tienen bastante acceso a beneficios económicos. Entonces justo es que tanto nosotros como ellos paguemos la misma cantidad de impuestos, ¿verdad? O si les van a devolver a ellos, que nos devuelvan a nosotros, pero eso jamás se va a dar porque vivimos en un país en el que siempre se cataloga como un país pobre. Entonces, que también, como les digo, vamos a ver la pobreza, pero en la parte desde el punto de vista de las personas. Porque si ustedes me hablan desde el punto de vista del territorio, es absurdo que digamos de que nuestro territorio es pobre si tenemos nosotros tantos recursos naturales, tenemos de alguna manera los recursos ecológicos, tenemos varios recursos que hacen que nuestro país sea un país territorialmente rico, pero socialmente pobre, ¿verdad? Entonces, es una situación, una dinámica que es parte también de esta violencia estructural, la falta de acceso de las personas con igualdad a esos bienes. Y no estoy diciendo yo de que no estoy tomando un punto de vista. Yo sé que a alguien ahorita le está pasando por la mente hablar de comunismo y todo eso. No, yo estoy hablando de igualdad. Porque nosotros los guatemaltecos, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, aun y cuando a veces molestamos que hay alguno que otro que puede ser perezoso, la mayoría, en promedio, la mayoría nos gusta trabajar. Y el ejemplo de eso es que se dieron cuenta ustedes de que ahorita que en el gobierno decidieron que podíamos regresar a las actividades de alguna manera, no hubieron protestas, sino que ni modo, hay que trabajar y qué bueno, porque algunos ya no tenían acceso a tener recursos económicos, ¿verdad? Más que todos los de economía informal, y los que tienen un horario y todo, pues tienen que respetar a adherirse nuevamente al sistema económico nacional. Entonces, nosotros en Guatemala tal vez no pedimos eso, tal vez no pedimos comunismo, pero sí pedimos acceso a igualdad social, a que nuestro trabajo se valore como tal. Entonces, vean cómo lo ven caminando ya hacia el próximo tema que viene, que es la pobreza. Entonces, vemos de que cuando hay un estrato, una diferencia entre uno o dos grupos sociales en un país, se va a dar este tipo de violencia estructural, porque el que posee el poder o el que de alguna manera maneja la situación económica va a hacer de menos al que no, y lo va a condicionar, inclusive y respetando situaciones como el salario mínimo que está establecido ahorita, no me acuerdo por dónde está, pero dan de cuenta que está como en 2000 algo y depende, ¿verdad? Porque también hay para la ciudad, para el campo y para maquilas, pero muchos de los patronos no respetan ese salario y el Estado no se da abasto o no le interesa darle persecución a las personas que de alguna manera están abusando del trabajador. Así pues, nosotros vemos de que va a haber conflicto entonces por eso, y normalmente vamos a ver nosotros de que vamos a caracterizar algún tipo de situaciones como estas que surge a raíz de la violencia estructurales, cuando se dan situaciones en contra de una persona por su género, por su etnia, por su clase o nacionalidad, por su edad u otras situaciones, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en el caso de género, yo les había mencionado en alguna de las clases, muchas veces se discrimina a la mujer porque la mujer tiene la potestad, o ahí sí que la bendición de traer vida al mundo. Entonces, al contratar a una mujer, una empresa corre el riesgo de que tenga que darle su periodo pre- y postnatal. Y si es joven, al estar en el momento en el que normalmente pueda tener hijos, entonces es mucho más difícil que se le contrate.
a veces se da todo lo contrario a ustedes, de que hay acoso por parte de los patrones en contra de las trabajadoras y buscan de alguna manera, porque no están buscando realmente que lleguen a trabajar, sino que cómo aprovecharse de ellas. Entonces condicionan a una edad para poder recibirlas. Pero también vemos nosotros de que se da por parte de etnia, aunque ahí se acuerdan ustedes que les dije yo de que en el caso de etnia no mucho lo manejemos nosotros, pero como les digo, lastimosamente, si los autores y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y nuestras mismas leyes hablan de etnia, tenemos que mantenerla para hacer valer los derechos. Ahí sí que les puedo decir yo, de los pueblos indígenas, pueblos originarios. Entonces muchas veces se discrimina a alguien porque pertenece a un pueblo originario. Y eso también no debe ser así. No sé, y alguien cuénteme, les comenté a ustedes cómo fue por lo menos porque eso lo explico yo en su momento, pero como les he comentado a ustedes sobre lo que es la discriminación positiva, les pregunto, ¿alguien se acuerda? Les he hablado sobre la discriminación positiva. No, licenciado. ¿No, Erika? Bueno, entonces no les he comentado este pequeño detalle, ¿verdad? Fíjense ustedes de que cuando, como les digo, yo cuando me gradué de la facultad, les cuento, en mi pensum no estaba la clase de Derechos Humanos. Cabal esa transición se iba a dar cabal cuando yo acababa de pasar ese semestre, que se dio la transición al nuevo pensum. Entonces, y por ningún motivo yo iba a esperar el nuevo pensum, ¿verdad? Tenía que acelerar porque la situación era graduarse, igual que ustedes, si ahorita aprueban un nuevo pensum, no se van a poner a esperarlo, sino que quieren graduarse. Entonces, bueno, yo me gradué sin haber estudiado derechos humanos, pero en su momento, cuando ya empezaron a implementar los derechos humanos, me tocó auxiliar a alguien. Hagan de cuenta de que yo era el patojo chispudo de un catedrático que aún da clases, que le tengo mucho aprecio, va a dar clases en la facultad, y a mí me tocaba ayudarlo. Entonces, cuando a él no podía ir, le decía yo, pero mira, ¿yo qué voy a dar si yo no recibí derechos humanos? Entonces venía él y me decía, mira, llévate a la oficina, te voy a explicar. Entonces me explicaba todo cómo era y me daba lectura para yo poder ir a impartir el curso, ¿verdad? Entonces tenía bases así generales. Pero les estoy contando por eso, no por mi vida ni nada, sino que posteriormente en la facultad salió una convocatoria que no pagó la beca a la facultad, una convocatoria de becas de la República de Finlandia. Ahí nos llenaron el Mario López Larrave, no sé si ustedes conocen ese salón, está en el S7, es uno de los salones más importantes de la facultad. Entonces lo llenaron de la gente que estábamos interesados en ser parte de esa maestría porque era gratis, ¿no? Ustedes no tenía que pagar uno nada para si llegaba a ganar ese examen. Entonces, por lógica, como yo ya había estudiado directamente con el docente que yo daba clases, sabía definición de derechos humanos, características y todo eso, y era lo que venía ahí. Entonces, pero sin embargo, cuando terminó el examen, el representante que designó la República de Finlandia, el expresidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? Un buen amigo y todo, se llama Marco Antonio Sarascón, ese nombre sí se los puedo dar porque hizo algo bueno, ¿eh? En ese sentido, porque cuando terminó dice, vean, en la parte de arriba de sus exámenes dice, bueno, el género, ¿verdad? La edad, y ahí donde dice grupo étnico, para las personas que pusieron que eran mayas, garífunas o chincas, ya están adentro. No importa cuánto hayan puesto o que hayan colocado en el examen, pero ya están adentro. Entonces, les voy a comentar, en su momento, ahora ya, o sea, ya después ya lo analicé y yo dije, bueno, tienen razón. Pero en su momento yo me sentí mal porque yo dije, entonces, ¿por qué nos convocaron a todos? Si de todos modos nos iban a hacer a un lado, igual, gracias a Dios, su servidor pasó, ¿verdad? Dentro de los pocos que entramos, del área de los que pusimos ladinos, fui de los poquitos que entró. Entonces, pero después me puse a analizar, históricamente en nuestro país se ha hecho a un lado a los grupos de los pueblos indígenas. Entonces, ahí se dio lo que después me puse a pensar yo, porque el estudio de la discriminación positiva
es aquella discriminación que se da, y en su momento también vamos a hablar de la discriminación, pero es aquella discriminación que se da para favorecer a grupos que históricamente han sido vulnerables o han sido marginados. Entonces, en ese caso, analicemos esto. El dinero era de la República de Finlandia. Ellos con su dinero pueden hacer lo que quieran y pueden darle el dinero de alguna manera el respaldo a quienes ellos quieran. Y ellos querían preferentemente apoyar a personas de los pueblos indígenas. Muchos de esos que se graduaron en esa promoción de derechos humanos de alguna manera han proporcionado bastante a nuestro país, ¿verdad?, en favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que fue una siembra adecuada. Entonces por eso les digo, pero en su momento les aseguro que muchos de ustedes, así como yo, hubieran dicho, entonces ¿para qué me convocaron? O sea, hubieran dicho, vengan solo de pueblos originarios. Pero era bueno también hacer ese laboratorio porque igual tenían que aceptar a algunos para que hubiera de alguna manera representatividad y un poco de igualdad, aunque había discriminación positiva, como les digo, que fue algo bueno. Tenían que de alguna manera integrar a personas de los ladinos. ¿Y por qué? Para que a la hora de la dinámica de la clase, en las discusiones, hubiera de todas las personas, ¿verdad?, dentro de los temas. Y es más, esas eran las becas. Igual a quien quería participar dentro de la maestría de derechos humanos y quería pagar, también podía ingresar, pero ya sin beca. Entonces, solo les comento eso como un ejemplo de la discriminación positiva, que de alguna manera se dio en favor de los grupos de los pueblos indígenas, pero de parte de otro país, ¿verdad? Entonces, lo que yo les digo es, debería de proporcionarse también, debería de promoverse lo que es educación en el interior del país, con igualdad de la que tenemos nosotros en las áreas urbanas. Porque no solo aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Ustedes saben que en Shela hay muy buena educación y muy buenos centros educativos, pero en la cabecera. Y así sucesivamente, en muchos departamentos hay muchos centros educativos, pero en las aldeas, en lo más recóndito, también hay personas y a veces hasta hay más habitantes, pero no se les provee ese servicio de parte del Estado, sino que se les hace ver como, ellos son los campesinos, ellos tienen que trabajar por eso. Entonces, esto también lo vamos a tratar cuando sea el tema de pobreza, pero muchas veces se da, miren ustedes, y en la mayoría de veces, si ustedes hablan con alguien que va a tapizcar la tierra, que va a cultivar en el interior del país, se van a dar cuenta de que esas personas no ganan ni la mitad del salario mínimo. Y lo que les voy a comentar ahorita no es justificación, porque no es bueno que ellos lleven a sus hijos, pero muchos de ellos llevan a la esposa, a los hijos, y ellos mismos y van en familia para cortar café, para así hacer un poquito más de dinero, y eso no debería ser así. Y el fallo está en que el Estado no da de alguna manera una protección adecuada en el ámbito laboral, y eso hace que haya una violencia en contra de las personas porque no tienen el mismo acceso que los que vivimos aquí. Muchas veces se ataca el por qué se viene tanta gente para acá, para Guatemala. No sé si ustedes lo han oído, pero estamos ya muy llenos aquí, o sea, la ciudad está súper llena y todo, pero justificación hay porque muchas personas se dan cuenta de que allá en los pueblos donde están, dan de cuenta de que, pónganse ustedes en los zapatos de un matrimonio joven. Ustedes están en un matrimonio joven y están en Chisec. Se dan cuenta de que Chisec, hay gente que tiene dinero, pero son los dueños de la finca, ¿verdad? Y ustedes de repente se dan cuenta de que van a tener ya su segundo hijo y el otro está pequeñito y el siguiente está por nacer. Entonces se ponen a pensar, miren, pero aquí no tenemos para que estos niños algún día sean algo, vámonos para la ciudad porque allá se gana mejor. Entonces vienen aquí a pasar por penas y todo, a sufrir vejámenes porque no tienen vivienda, a sufrir situaciones inadecuadas, pero es la misma pobreza que vamos a ver en el tema que viene a continuación y la misma discriminación que se da o la misma violencia estructural que los obliga a que vengan para acá porque el Estado no les ha proveído de esa igualdad en esa parte del territorio. Y como les digo, regresemos a la parte de tenemos un territorio rico con una sociedad mayoritariamente pobre, pero los territorios son ricos,
Pero hagan de cuenta ustedes que por lo menos lo que se siembre allá, ¿verdad? Hagan de cuenta de que sea el cardamomo, por ejemplo. Quienes lo siembran, el cardamomo es muy bien pagado, más que todo por los países árabes. Entonces, pero ese beneficio, ese dinero, le queda mayoritariamente al dueño de la tierra y le paga migajas a los que trabajan ahí. Entonces, seguimos viendo nosotros de que estamos todavía tratando a nuestras personas, a nuestras gentes, como en épocas de la conquista o como en las épocas de los latifundistas, pero esta es parte de la violencia, el no hacer del Estado, el no verificar de que sí se respete el salario mínimo y tal que hay. Entonces, eso de respecto a, como les digo, a etnias, pero que ya lo vimos nosotros como grupos o pueblos indígenas. En la clase, ¿verdad? Ustedes en la clase social, en todos los ámbitos, las clases sociales de alguna manera están, y más que todo en nuestro país, hay una diferencia bárbara. Fíjense ustedes de que hay personas que ya niegan de que se hable de clase alta, baja y media, que es como nos lo hacen ver a nosotros. Dice que en nuestro país o hay ricos o hay pobres, ¿verdad? O hay pobres con muchos beneficios. Y lo que sí hay es pobreza extrema. Entonces, ¿y por qué? Por esa desigualdad que se da. Es una desigualdad que es bárbara, porque por lo menos el hecho de que nosotros podamos ir a un centro comercial donde las cosas sean caras, no quiere decir que podamos comprar de todas esas cosas que están ahí. Pero hay personas que llegan a comprar ahí como que si estuvieran gastando medio centavo, ¿verdad? El dinero nunca se va a acabar. O que sus compras ya no las hacen aquí en Guatemala, sino que las hacen en Miami, se van el fin de semana a comprar y todo. Mientras que las personas que trabajan para ellos luchan por poder tener ahí sí que frijolitos para comer toda la semana. Entonces, ahí vemos nosotros esa gran desigualdad entre los que poseen los bienes y entre los que no lo poseen. Vemos también de alguna manera de que se discrimina por nacionalidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de la xenofobia? Muchas veces tenemos o tendemos a discriminar a las personas por nacionalidad, pero los estados, todos los estados están obligados a proteger a las personas. Así como a los guatemaltecos y guatemaltecas se les debe proteger en otros países, también aquí. Yo les voy a decir algo, se estereotipa muchas veces por nacionalidad, porque yo he oído expresiones de algunas personas que me parecen expresiones muy erradas. Yo tengo amigos y amigas salvadoreñas que son, ¿qué les puedo decir yo? Intelectualmente desarrolladas, personas muy trabajadoras, muy honestas, muy decentes, pero muchas veces cuando alguien habla de una persona de nacionalidad salvadoreña, luego dicen o es pandillero o se dedica, si es una dama, ¿verdad? Le faltan el respeto diciendo de plano se dedica a la prostitución, y no tiene que ser así, pues, porque eso ya es parte de la xenofobia, ¿verdad? Si bien es cierto, hay algunos que vienen a trabajar, algunas personas que vienen a trabajar en la prostitución y otras personas salvadoreñas que han sido capturadas acá, no podemos nosotros generalizar, porque miren, esta es un fenómeno que se da hacia el sur. Y les voy a explicar cómo se da hacia el sur. Excepciones de que por lo menos los nicaragüenses migran mucho hacia Costa Rica. Antes ahí sí se va un poquito más hacia el otro lado. Pero hacia el norte, perdón. Esta situación se da más hacia el norte. Y les digo por qué. En el caso de hacia el norte, porque salvadoreños, hondureños y algunos nicaragüenses se quedan en Guatemala y se quedan en México. Y en México se quedan también algunos guatemaltecos, centroamericanos que se quedan en México. Entonces, algunas damas han optado por trabajar en eso, pero les pregunto a ustedes, el hecho de que una dama guatemalteca trabaje, o algunas damas guatemaltecas trabajen en México, ¿será que los mexicanos tienen derecho a decir que todas las guatemaltecas son iguales que ellas? ¿Qué dicen ustedes? Sin calificar, o sea, No, Licenciado. creo que no. Claro. No, licenciado, no ¿Verdad? tienen derecho a decir eso. Y no estamos calificando porque cada una de las cosas, ya vieron ustedes de que en su momento les hablé yo sobre la trata de personas un poquito, no sabemos cuál es su historia de haber acabado ahí, porque muchas de las personas que acaban en esos lugares
también los mismos coyotes las llevan engañadas y las venden. Entonces, cada quien tiene su historia, pero como hay guatemaltecas allá, entonces ya todas las guatemaltecas son así. O porque hay guatemaltecos que son pandilleros y se quedaron delinquiendo allá, ya todos los guatemaltecos somos pandilleros, entonces no. Entonces, ¿qué les estoy dando a entender yo a ustedes con esto? Que nosotros no podemos discriminar a ningún hermano salvadoreño, nicaragüense, hondureño, de ningún lado, por el hecho de tener una nacionalidad distinta. Y si en algún momento se da eso, es el Estado el que tiene que de alguna manera parar esa violencia, porque eso da la pauta de que, si bien es cierto, no es la estructura o la forma en la que el Estado está mandando a hacerlo, lo está permitiendo. Entonces, en el caso mío, dice ustedes de que soy originario de un lugar que está muy cerca de la frontera con México, se llama Coatepeque, pero ahí van a ver ustedes de que tanto en Tecumán, en Malacatán, en Coatepeque, se queda gente deambulando y se quedan pidiendo dinero o comida, y muchos de ellos, fíjense que andan así ya sucios, rotos y todo, pero se nota que ni son viciosos ni son drogadictos. Son las situaciones sociales las que los obligan a migrar de sus países, algunos de ellos, y ustedes saben que sí es cierto, perseguidos por las pandillas. En Guatemala se da, vieron que hay situaciones donde a veces extorsionan a alguna persona y se tiene que ir de su colonia, pero le agarraron tanto odio los grupos de pandillas que dicen te vamos a matar donde te encontramos, entonces deciden migrar para otro país. Entonces se quedan deambulando, entonces se les discrimina a esas personas. En lugar de ayudar, muchos les discriminan, ¿verdad? Son pocos los que se toman el momento para analizar si es un caso concreto en el lo que necesitan es alimentarse. Entonces son situaciones que se dan así, vejámenes que se dan en nuestro país. La edad, ¿va usted? Claro, Sergio, contame. Otro de los casos de discriminación que yo he vivido, porque la realidad es que lo he vivido, es el hecho de que yo soy motorista. Yo detesto el tráfico y entonces uso motocicleta. Y es una discriminación que nos tienen a los motociclistas por los grupos de ladrones, los motoladrones. A veces uno se pone a la par e inmediatamente cierran el vidrio como que si uno fuera ladrón o algo por el estilo. Y a pesar de que yo la moto que utilizo es una moto chopper, es una moto de diferente. Y entonces, como le digo, pero hay gente que nomás mira a un motorista, cierran los vidrios y todo lo demás y lo hacen sentirse a uno mal, ¿verdad? Que son cosas de discriminación que nos tienen a los motociclistas, ¿no? Pero ahí sí que es la reacción rápida, Sergio. A veces solo oye el motor la persona y cierra, no es que te vean a vos, y como las leyes establecen que ustedes lleven casco, ¿va? Entonces es una reacción que tal vez no lo encuadraría tanto como discriminación, sino que una reacción inmediata en donde uno tal vez no se pone a pensar. Yo te voy a decir algo, en el caso mío yo no cierro el vidrio porque siempre cargo el vidrio cerrado, o sea, y con el aire acondicionado, ¿verdad? Porque se presta más vulnerabilidad cuando uno anda con el vidrio abierto. Las únicas 2 veces que me han asaltado es por haber cargado el vidrio abierto en carro, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista te pregunto ahorita algo, porque esto no está entre las personas que normalmente se discriminan o que sufren violencia, pero sí la sufren, y ahorita la vamos a integrar, pero las personas con capacidades especiales. ¿Qué opinas de las personas que usan las rampas de la universidad y que van a acelerarle a la persona que va caminando enfrente? Que son rampas que no fueron creadas para motos. ¿Qué opinas de eso? Que realmente es un mal uso y es una abusividad por parte de las personas que utilizan esos sistemas para meter las motos. Les soy franco, a nosotros en la universidad, cuando íbamos a clases normales, nos abrían a nosotros nos abrieron el parqueo del sótano del edificio de enfrente del S12. Y muchos nos iban, yo me prefería irme a meter ahí para no dejar la moto en la calle porque también ocupase el espacio de
de un carro. Ajá, no, de un carro. Y entonces ya no se pueden estacionar los carros también por eso. Y es parte de la falta de educación que incluso en la misma universidad tenemos. Porque el hecho de subirse a una banqueta es una situación también que es un acto incorrecto que debería ser sancionado, pero realmente es también producto de la mala educación vial que nosotros tenemos, ¿verdad? Y sabes algo, ahorita que estamos hablando de la violencia estructural, como ustedes ya saben la definición, ya se las dije al principio de la clase, estamos enfocados en que la que se genera en el mismo estado hay violencia indirecta y directa, y eso ya saben ustedes cuál es cada una, pero ahorita vamos a hablar también de otra clase que ya les di, ¿se acuerdan de la clase de tolerancia que les di? Entonces, creo adecuado lo que me dice Sergio, porque miren, pues, cuando Sergio se sube a la moto, él va pensando como motorista. Cuando los que andan en vehículos o andamos en vehículos, vamos pensando como personas que vamos en automotores, ¿verdad? Las personas que van como peatonas van pensando como peatones. Y así sucesivamente, o sea, cada quien va pensando en su propio ser y no piensa en los demás. Entonces, tiene razón Sergio, muchas veces inclusive yo he visto de que a las motos se les echa el carro encima, ¿verdad? Y si hay unas situaciones que no deben de pasar, que no las mencionaste, pero que sí se dan en contra de los de las motos. Muchas veces también se da que por lo menos un automovilista empieza a pedir vía para meterse, y todavía estoy en lo de las clases, no me he salido, ahorita vamos a completar. Un automovilista pide vía, pero el de la moto viene y todavía le pasa sacando la madre porque dice que le está echando encima, pero no es cierto, porque el de la moto crea muchas veces un tercer carril que no existe en medio. Es un carril imaginario que llevan los motoristas muchas veces. Pero también al peatón, muchas veces automovilistas, motoristas vienen y no lo comprenden de que el peatón tiene que cruzar. En la mayoría de países, miren ustedes, que ustedes van fuera de Guatemala, es obligatorio que si un carro viene y hay una cebra, aunque esté en verde, tienen que parar para que el peatón pase, que tiene la prioridad. Pero aquí ya vieron ustedes de que si el peatón quiere cruzar y todo, todavía lo insultan o le dicen que tonto, ¿por qué te pasaste? O sea, son situaciones en las que vemos nosotros de que va de la mano con la tolerancia, va de la mano con la situación de cómo es que yo me relaciono en sociedad. Entonces, eso analícenlo y van a ver ustedes de que muchas veces erróneamente nos ponemos el chip de no pensar en los demás. Entonces, por lo menos yo cuando va alguien así, dice que, bueno, su problema va a tener algún accidente ahí, pero no va a ser conmigo. Entonces, pensar en los demás, ¿verdad? En el bienestar de los demás. Inclusive, fíjense ustedes de que a veces uno va peatonalmente en esas rampas que mencionamos nosotros, que es parte de lo que estamos hablando ahorita de no respetar tales situaciones, y en esas rampas viene uno y aunque vaya peatonalmente no deja pasar a alguien que va con muletas, con silla de ruedas, porque uno va platicando de lo más tranquilo y no se da cuenta que el otro va sufriendo tal vez empujando su silla con sus dos brazos, y rara vez hay personas que les ayudan. Entonces, que sí las hay, pero no siempre. Entonces, la situación es esa, de que muchas veces nos ponemos ese chip, pero entonces un Estado o quienes ostentan el poder dentro de un Estado, las autoridades, tienen que buscar esa paz social, el cómo relacionarse, y es donde vienen y nacen un legajo de leyes, ¿verdad? Ustedes, de normas jurídicas, y ustedes van a ver de que jamás ustedes van a terminar de leer todas las normas jurídicas vigentes que hay en nuestro país, aunque se van a examinar de esos privados, porque hay algunas que van hacia atrás, que tal vez ya no se aplican mucho, ¿verdad? Y porque hay algunas otras que no han sido positivizadas. Entonces, pero se crean tantas normas porque nosotros no respetamos. ¿Se acuerdan cuando les hablé a ustedes de los factores éticos, factores morales? No tenemos tolerancia, no practicamos esa situación de pensar en el otro. Entonces, en el caso tuyo, estás hablando, Sergio, que haces bien porque no te metes a donde vas inclusive a taparle a los peatones, porque muchas veces se colocan las motos cabal donde la pestaña tapa a los peatones para que no se mojen. Entonces tienen que salir a mojarse si no cargan sombría, y ¿verdad? Entonces uno piensa muchas veces en uno mismo. De los vehículos, hay personas que vienen y les dejan atravesados los carros a los que ya están parqueados ahí, ¿verdad? Pensando en lo que importa es que va a recibir clases, y estos que vean a qué hora salen, cuando yo salga ellos pueden salir.
Entonces, esa es parte de la paz social que tiene que buscar el Estado, y se da esa violencia estructural indirecta cuando no se busca esa paz social. Entonces, desde ese tipo de situaciones. Ahí vamos a ver nosotros de que también está la situación de la edad que iba a mencionarles, que muchas veces por edad ya no contratan a personas, o porque muy joven o porque muy vieja. Entonces, les comento, y es algo irónico que tal vez muchos de ustedes y muchas de ustedes han vivido, en el sentido de que van a una empresa y les dicen, bueno, se acaban ustedes de graduar del nivel medio y llenan todos los requisitos que les ponen ahí. Haz de cuenta, bachiller o perito contador o secretaria o lo que sea. Pero, ¿qué edad tienen? 18 años, pero no tiene experiencia. Pero si no les dan la oportunidad de tener experiencia a ustedes, entonces, ¿en qué momento la van a adquirir? Pero ya después vienen y ya tienen experiencia y todo, pero ya tienen 60 años, no, usted ya está muy grande, ya no llena los requisitos y todo, ya nos va a causar más problemas que lo que va a generar, y no es cierto. Yo hablo de un ejemplo muy claro en nuestra facultad, fíjense ustedes, yo sé que ustedes todavía van en el segundo año, pero muchos de los docentes que nosotros tuvimos en ¿cómo se llama?, en la facultad, han sido eminencias y sí, de alguna manera aportaban un buen conocimiento, sí se preparaban, ¿va? Entonces, por lo menos teníamos a Ricardo Alvarado Sandoval. No sé si han oído ustedes de esos libros porque son muy conocidos. Ricardo Alvarado Sandoval, uno de los mejores docentes de la facultad, pero durante un tiempo la universidad sacó una situación donde se tenían que jubilar a los 60 años. Lo jubilaron. Se presentó después un recurso a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Se presentó un amparo porque se estaba discriminando a las personas por edad. Y en efecto, al ser docentes, ese amparo fue otorgado, porque vean ustedes, por lo menos ahora Ricardo Alvarado Sandoval está dando en algunas universidades privadas. Ellos se alimentaron de ese conocimiento que él adquirió en nuestra universidad, y ahora ellos se están alimentando de ese buen conocimiento. Entonces, ¿me entienden? Entonces, muchas veces se discrimina por edad, y hasta instituciones muy respetables como las nuestras han caído en ese error. Y les estoy hablando no de la administración actual del Consejo, sino que algunas administraciones atrás, ¿no? Entonces, pero vamos a que ahí se va algún tipo de discriminación por edad. Cuando yo les voy a decir algo, y sin atacar a nadie, porque no conozco, no me pongo a ver las clases de nadie más, pero hay personas que pueden ser jóvenes y no tienen de alguna manera la certeza y la capacidad mental que él tiene teniendo ya esa edad. Y les puedo decir algo, y que de alguna manera no llenan los zapatos de un docente. Entonces uno dice, ese era el docente bueno para nosotros. Pero eso sí, solo se lo pueden decir quienes estudiaron con ellos, ¿verdad? Y que puedan hacer una situación comparativa. Entonces, eso desde el punto de vista educativo. Vemos nosotros de que hay otro tipo de situaciones también, pero ya hablamos también de personas con capacidades especiales, ya hablamos por género, igual, como les digo, edad y todo eso. Entonces, vemos de que de alguna manera lo que se da como acceso o reparto de los bienes dentro de un Estado va de la mano también con lo que se da dentro de la violencia estructural, y que también puede generar un poquito de la violencia, porque va a causar de alguna manera perjuicios a las personas que no tengan acceso a esos bienes y a los mecanismos que hay dentro de la estructura social. Entonces vemos de que muchas veces la estructura funciona bien, la maquinaria social de la estructura gubernamental funciona bien para algunos, pero funciona totalmente mal para otros. Entonces esa es la violencia estructural. Entonces, me gustó darles esta clase de esta manera porque ustedes ya mentalmente saben qué es la violencia estructural, y ya se los examiné en el examen, en el primer parcial. Vean, ahorita que ya son las 7:39, así rapidito. Miren, solo en este pedacito que les mencioné nos llevamos 40 minutos. Bien. Yo les dije a ustedes de lo del trabajo, y les voy a decir, se los dije
Y me acuerdo que se los mencioné, les dije, ahí apuntan de que es el 10 de agosto que yo dejé el trabajo. Y me mandaron un mensaje para preguntarme qué era un análisis. Entonces yo dije, si contesto aquí, entonces voy a empezar a... No, mejor se los digo a todos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes saben que es un análisis, pero igual si no, ahorita lo vamos a hablar. Miren, pues, si yo tengo un documento, yo lo tengo que leer, entender y escribir de alguna manera lo que yo entiendo de ese documento. Y si yo puedo aportar a lo que yo entiendo de ese documento más de mi conocimiento, es mucho mejor porque ya lo están analizando ustedes con sus propias palabras. Entonces, muchas veces cometemos el error, solo permítanme, vamos a ver cómo está la batería, porque ya vi que se puso oscurita la pantalla. Sí. Pues sí, muchas veces cometemos el error de solo transcribir. Entonces eso no es un análisis, ¿verdad? Solo estamos copiando y muchas veces por la premura ni entendemos lo que estamos copiando, solo estamos escribiendo. Pero al analizar, yo estoy entendiendo qué están diciendo en eso que está escrito y yo voy a consignar lo que yo entiendo y lo que yo puedo de alguna manera agregar. Vieron de que yo ahorita doy clases y muchas veces interviene César, Eric, Sergio, y así alguna de ustedes, mis distinguidas amigas y compañeras, participan. Entonces, ustedes ahí aparte de que están oyendo, escuchando y entendiendo, están analizando, y del análisis ya vieron que Sergio hoy plantea una nueva situación que dio pauta para enfocar la clase hasta ahí, porque él lo está analizando y él lo plantea. Entonces él viene y si tiene que hacer un resumen o un análisis sobre esta clase, va a escribir lo que yo dije, pero con sus palabras, con lo que él entendió. No va a transcribir y va a analizar lo que entendió y aparte de todo va a aportar lo propio. Entonces, para la persona que me escribió, si es que está recibiendo clases, pues ahí está, ¿verdad? Entonces preferí dárselo a todos porque imagínense que me empiecen a preguntar lo mismo, entonces mejor así. Entonces, les dije y les voy a volver a leer lo que les dije y se los voy a poner ahí en las instrucciones para recibirles sus trabajos también para que si alguien me lo entrega de forma distinta, yo le voy a calificar de forma distinta. Es la tercera parte del libro, se acuerdan de que era de la página 121 a la 222 de la mayoría de los libros, pero a quienes no tienen ese libro les explicamos qué temas eran para que no tuvieran problemas y no vamos a repetirlo. 40 páginas mínimo, porque siempre me preguntan, fíjense que a mí van a salir como 60 u 80, felicidades, eso está bien, pero si le salen 10 o 20, eso sí no está bien. Entonces, mínimo 40 páginas, máximo si ustedes quieren traer 1000, es su problema, o sea, sí se les acepta. Con lapicero azul. Yo tengo mis razones de pedirles con lapicero azul, pero igual traten de que en el escáner se note, ¿verdad? Que es lapicero azul. Hojas tamaño carta. El año pasado fueron oficio, yo cambio según sea el año. La letra tiene que ser legible y no ser tan grande, porque hay algunas personas que ponen 3 palabras en una línea, ¿verdad? O dejan un gran espacio entre cada una de las cosas y piensan de que uno les va a calificar igual. Entonces, normalmente se les pone la quinta o sexta parte de lo que vale el trabajo, ¿verdad? La carátula, ustedes saben lo que lleva la carátula. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, curso de Derechos Humanos en Guatemala, quién es su catedrático, el trabajo que es, el nombre de ustedes y el número de carnet en la carátula, ¿sí? En la carátula del mismo trabajo que van a entregar. Hay que firmar cada una de las hojas, ¿sí? Se los dije la vez pasada, se los estoy diciendo ahorita, y se los voy a también escribir ahí donde voy a recibirles el trabajo. 20 puntos vale, los otros 20 puntos va a ser el parcial. ¿De qué viene ese parcial? Viene de lo dado en clases y de lo que ustedes van a leer en el libro. O sea que viene esa página, de la página 121 y 222, y nadie me puede decir, es que es un montón, porque es lo que ustedes están haciendo el trabajo, asumo yo desde hace rato, y que asumo yo que la mayoría ya lleva más de la mitad. Entonces, eso mismo que están haciendo en el libro ustedes puede venir en el examen y a la vez también tiene que venir lo dado en clases. Les comenté que el viernes 18 les voy a habilitar para que empiecen a subir los trabajos.
ya programé para que empiece a partir de las 0 horas del viernes 18 de septiembre. ¿Se acuerdan que con ustedes consensuamos la fecha? Yo quería que fuera, creo que este viernes, o el que viene. No, este viernes era cabal hoy, que les había dicho yo si los empezábamos a recibir. Pero ustedes dijeron que hasta el 18, hasta el 21, el lunes 21, es que ustedes lo querían. Entonces yo se los voy a habilitar el viernes 18. Y con todo respeto, voy a utilizar ahorita el nombre de Sergio que intervino hoy, ¿verdad? A todos les voy a recomendar de que suban el trabajo antes del lunes 21 a medianoche. El lunes 21 a medianoche es el último momento en el que se les va a estar recibiendo. Pero dan de cuenta ustedes que si Sergio viene, con todo respeto, no va a ser el caso, pero es que lo uso de ejemplo, y quiere empezar a subir el examen a las 23:30 y no logra hacerlo porque su internet está muy lento, porque tal y tal complicación se le dio, que el formato del escáner no es compatible con el programa que se está usando, entonces eso le va a dar problemas que ya no va a poder solucionar y que yo no le voy a recibir el trabajo en otro momento. Entonces el consejo que yo les doy es que suban su trabajo, si ustedes quieren el 21, pero desde la mañana, para que les dé tiempo, que si no lo pueden subir, busquen a alguien que sí lo sepa hacer. O sea, yo no les voy a decir cómo subirlo porque no soy técnico en computación, pero sé que sí pueden porque en el semestre anterior les dejé un trabajo sobre distintos documentos y sí lo lograron subir. O sea, entonces cada uno de ustedes tiene que saber cómo subirlo y si no, buscar a alguien. Entonces, si ustedes lo dejan para de último, no voy a aceptar el pretexto de no se pudo subir porque el formato no dio, porque no hubo internet, porque tal y tal cosa, porque ustedes ya tuvieron habilitada la plataforma desde el viernes 18 a medianoche y el último momento va a ser el lunes 21 a las 23:59, porque ya las 0 horas ya es martes. Entonces, el lunes es el último momento en el que pueden ustedes subirlo. Entonces, ¿alguna duda de eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro. Me gusta el estilo de ustedes. Entonces, ya les hablé del trabajo, ya les hablé del examen, qué es lo que viene en el examen, así que no me pueden decir de que a última hora les dije que les iba a examinar. Y ya les había dicho cuando habíamos como 40 personas aquí, que el lunes no va a haber clases. ¿Sí? Entonces, a partir del viernes es que sí hay clases, ¿oyeron? Y es a partir de ese día que también se les habilita desde las 0 horas. O sea que ustedes, cuando tengamos clases el viernes, ya ustedes desde las 0 horas ya hubieran tenido para poderlo subir si ustedes ya lo tuvieran en sí. Y ya, así como se los dije, así como se los prometí. Que tengan la mejor de las noches, nos quedamos en eso y vamos a ver lo que es pobreza, que va de la mano con el tema que tocamos hoy, que vamos a analizar otras aristas de las mismas que hablamos hoy, pero un poquito más ampliamente. Éxitos, bendiciones y a cuidar a la familia, por favor.